Del Evangelio según San Marcos. Al salir de allí atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿De qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: El que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y, abrazándolo, les dijo: El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no es a mí el que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Hola amigos y amigas. En una relación de pareja siempre hay un poquito de celos. Ya lo dice la chacarera cantada por los Nocheros: un poquito de celos está bien, un poquito de dudas es mejor. Son la sal y pimienta que la vida condimentan la pasión. Un poquito de celos está bien, un poquito de dudas es mejor, pero en justa medida en la cocina, sazonándolo al amor. En la Biblia encontramos la imagen de Dios como esposo y también está presente esto de los celos de Dios. ¿Cómo los celos de Dios? Dios sabe que puede hacer feliz a su esposa, Israel, y no quiere que su pueblo vaya detrás de algunos amantes que pueden arruinar la relación. Y en el Nuevo Testamento esta imagen está presente, sobre todo en el Evangelio de Juan. Jesús se presenta como el esposo de la comunidad que es la esposa. Creer en Jesús no significa admirarlo, significa estar enamorados de Él y decidir unir nuestra vida a la suya. Pero sucede como en la pareja humana. Antes de llegar al matrimonio, se debe madurar la decisión en un tiempo de conocimiento que se llama el noviazgo. Quien decide seguir a Jesús y aceptar su propuesta necesita también un tiempo de maduración de esta relación de amor. No sea cosa que suceda que esperemos una cosa y luego encontremos otra. Los 3 años de vida pública de Jesús han sido como un periodo de noviazgo, tiempo de conocimiento mutuo entre los apóstoles y Jesús. Recordemos que el Evangelio del domingo pasado tenía como objetivo que nos hagamos esta pregunta de parte de Jesús: ¿estás dispuesto a construir tu vida sobre mi propuesta? ¿Qué esperás de mí? Jesús se da cuenta de que el pensamiento de los discípulos está aún lejos de su propuesta. Ante esto, Jesús no se desilusiona, pero diría que sí siente una cierta tristeza, como si pensara: después de 1 año y medio de estar juntos, aún no me entendieron. Como sucede entre los esposos cuando hay un momento de incomprensión, también entre Jesús y los discípulos, este desentendimiento puede desembocar en 2 modos, o puede superarse de 2 maneras. Primera, dejar pasar la cosa como si no hubiera sucedido nada, dejar pasar el tiempo y que todo siga normal, todo siga igual. Esta opción suena como esconder el polvo debajo de la alfombra. Sería como el mar que termina en la playa sin hacer mucho ruido. Segunda opción,
provocar un encuentro en el cual, escuchándose, se pueda dialogar, confrontar los diversos pensamientos, tratando de finalmente llegar a un entendimiento mutuo. A veces, a causa de esto, se llega a una discusión bien dura, pero es necesario para poder desatar el nudo del problema. Esta segunda opción puede resultar más dura, como el agua que en vez de terminar en el mar, el agua del mar que en vez de terminar en la playa y en las olas, termina en la roca, golpeando la roca. Pero en esta ocasión, esta fue la opción de Jesús para educar a sus discípulos. Jesús retoma el tema que había querido hacer ver a sus discípulos allá en Cesarea de Filipo. Les va a decir Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte va a resucitar. 3 veces Jesús anuncia su pasión a sus discípulos. Siempre esto va a ser motivo de desencuentro, de incomprensión entre Jesús y sus discípulos. Dice el texto, va a ser entregado. ¿Va a ser entregado por quién? Nos preguntamos nosotros. Y la respuesta pareciera bastante obvia, por Judas. Sin embargo, aquí estamos en una cuestión técnica que los teólogos le llaman el pasivo divino, es decir, un verbo en voz pasiva que en la Biblia se usa para atribuir a Dios una determinada acción. Por lo tanto, es el Señor quien ofrece a su Hijo, quien lo entrega en el poder de los hombres. ¿Cómo es esto? El enamorado no tiene otra manera de expresar todo su amor que abandonarse en los brazos de la persona amada. Esto es lo que Dios ha hecho. Se entregó en manos de los hombres sabiendo que harían con Él lo que quisieran. Claro, los discípulos no pueden comprender esto, no pueden comprender este modo de amar del Señor. Concuerda con la oración del salmista, lo que dice el salmista, fui joven, ya soy viejo, nunca he visto a un justo abandonado. No pega con la lógica de los discípulos. Nos hacemos esta pregunta, ¿cómo conciliar la justicia de Dios con la derrota o incluso con la muerte del Hijo del Hombre? Recordemos que esta expresión, el Hijo del Hombre, significa el hombre que tiene la condición divina, o sea, el hombre que llega a vivir en plenitud su humanidad. Volvamos a la pregunta, ¿cómo conciliar la justicia de Dios o incluso esta justicia de Dios con la derrota o con la muerte del Hijo del Hombre? En el mundo de los lobos era necesario la llegada de un cordero para no perpetuar el mundo de la violencia, el mundo del dominio sobre los demás. Este es el mundo de los lobos. Y entonces hacer una propuesta de un mundo nuevo, que es el mundo del Cordero, es la propuesta del Cordero. Un mundo nuevo en el cual, como Cordero, no se reserva nada para sí. El Cordero durante su vida da la lana, si es una oveja también da la leche, y luego se mata para hacer alimento. Pero pareciera que todo terminaba en fracaso. Sin embargo, no hay un triunfo definitivo de la muerte, sino que hay un triunfo del amor. El único camino para derrotar la muerte es donar la vida por amor, como lo hizo Jesús. La vida eterna no es la que viene después de la muerte, sino la que permanece más allá de la muerte. La vida eterna inicia ya aquí y ahora. Es la vida del eterno en nosotros. Es esa parte de la vida que no está tocada por la muerte. La vida eterna no tiene que ver con la duración, larga duración en el tiempo, sino con la calidad. No es una cuestión de cantidad, sino de cualidad. La vida de quien se dona por amor es una vida que no queda atrapada por la muerte, trasciende la muerte. Claro, a los discípulos les cuesta entender esto. Esperan que Jesús cambie su discurso.
Sin embargo, el Evangelio va a decir que Jesús, sentándose, llamó a los 12. ¿Cómo que los llamó? Si ya estaban ahí cerquita, estaban cerca físicamente, pero los llamó porque si bien los discípulos lo acompañan a Jesús, pero en realidad no lo siguen. Llegados a Cafarnaún, el maestro les pregunta de qué estaban discutiendo por el camino. Los discípulos callan, se sienten como expuestos, como avergonzados, se dan cuenta de que han cometido una verdadera insensatez. Y ellos saben que cuando hablan de estos temas, al maestro no le gusta para nada. Cuando aparece el tema de los primeros puestos, Jesús va a intervenir ubicándolos, poniéndolos en su lugar. Nos podemos preguntar, ¿aspirar a ser últimos para luego ser los primeros a los ojos del mundo? Claro que no se trata de eso. No se trata de buscar una aprobación finalmente humana. Mientras los discípulos están avergonzados, están ahí silenciosos, Jesús se sienta, es decir, asume la posición del rabino, del maestro, que se dispone a impartir una lección muy importante. Y esta es la lección de Jesús: el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos, el servidor. Utiliza la palabra griega diáconos. Diáconos no es el que sirve por obligación, como el esclavo, sino el que sirve voluntariamente, libremente, por amor se pone al servicio de los demás. En la comunidad cristiana, quien ocupa el primer puesto debe dejar de lado toda manía de grandeza. Pensemos en la palabra enorme, que quisiera uno ser enorme tantas veces. Enorme significa fuera de norma, fuera de lo común. Sin embargo, Jesús nos invita a vivir de una manera diversa, no de modo enorme, sino simplemente como simples servidores. La iglesia no es un trampolín para alcanzar posiciones de prestigio o para conseguir el dominio sobre los demás. No es esto la iglesia. La iglesia es el lugar donde todo el mundo, de acuerdo con los dones que recibió de Dios, celebra la propia grandeza en el servicio humilde a los hermanos. Y Jesús, finalmente, para inculcar mejor esta lección a sus discípulos, hace un gesto muy significativo. ¿Qué hace? Llama a un niño, lo coloca en el medio, lo abraza y dice: quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me va a recibir, a mí me recibe. En tiempos de Jesús, como hoy también, los niños eran amados, pero no se les daba importancia social. Jesús va a abrazar a un niño. Abrazar significa identificarse, hacerse uno. Jesús se identifica con este niño que por la edad y por la importancia es el último en la sociedad, el que está al servicio de todos. En el contexto diríamos que no es un niño sin más. Es el niño de los mandados. Es la figura del niño muchachito que se emplea para los trabajitos domésticos de la vida cotidiana. Quien recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe, dice Jesús. La expresión recibir a un niño significa acoger la propuesta de ser niños, acoger la propuesta de ser servidores. Discípulo de Cristo es aquel que, siguiendo el ejemplo del Maestro, abraza a los niños. Y al final el Evangelio nos presenta una lógica que va del niño a Jesús y de Jesús al Padre. Va a decir Jesús: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí el que recibe, sino a aquel que me ha enviado. En este versículo
hay una bellísima revelación del rostro del Padre. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, el que me ha visto al Padre. Si Jesús se revela como un niño, es decir, como un servidor, nos quiere decir que el Padre Dios está al servicio de la vida de sus hijos, también en las cosas sencillas y cotidianas de la vida. Hasta la próxima.